Lo del cambio de registro es porque en el fondo siempre escribo lo que me parece que en ese momento quiero hacer, lo que encaja con la historia que quiero contar. Y en muchas ocasiones me encajaba con novela negra, pero bueno, cuando decidí escribir Pensión Leonardo era porque quería contar una historia diferente, y con esta era una deuda que tenía pendiente. Ya había tocado el tema de la emigración en otras novelas, pero siempre tangencialmente. Y me parecía que era un tema en el que quería profundizar. Y además que me toca mucho. Vivo desde hace 26 años en Alemania. La mía ha sido una emigración muy diferente. Yo me marché, bueno, pues porque quería aprender alemán, y me quedé pues por otras razones. Pero he tenido mucho contacto con los emigrantes, y me he dado cuenta de que no se ha escrito nada que no se ha hecho literatura sobre la inmigración, que es un tema que nos afecta muchísimo, porque quien más quien menos tiene un familiar que ha emigrado a algún país de Europa. Todos tenemos relación con ella, y no sé si es un trauma que tenemos o algo que nos pasa con este tema, pero no se ha tocado. Lo que pasa es que no quería hacer una historia al uso, no quería una típica historia realista de la historia de uno que un día se tiene que marchar, bueno, la típica historia de migrante. Y no sé cómo, porque siempre me ha fascinado la figura del hombre lobo. Me ha parecido, de los monstruos que hemos creado en nuestra fantasía, me parece la figura más interesante, porque es la que habla de nosotros, es que somos nosotros, vaya. Y recuerdo el momento exacto en el que me vino en mente esta novela, porque estaba en el aeropuerto de Barcelona esperando el avión para Frankfurt. Y son esos momentos en los que no puedes hacer nada más que esperar, y le vas dando vueltas en tu cabeza, las ideas van dando vueltas, y no sé cómo en el aeropuerto la idea esta de la emigración, el quiero escribir algo, como si hubiera pasado un lobo por el aeropuerto. No sé cómo se juntaron ahí, y se dio, pasó este clic, y entonces empezó a germinar esta idea de es alguien que tiene que emigrar, pero por algo mucho peor, ¿no? por esta maldición, porque tiene que huir de algo. Y ahí empezó esta novela, la deuda pendiente con el tema de la inmigración, más la fascinación por esta figura, y algo que le daba más fuerza a la historia, es decir, es que tiene que huir, tiene que marcharse, aunque sea para descubrir después que de ti mismo no puedes escaparte nunca. Pero así nació. Bueno, que la historia pasaba en Galicia, porque me pareció que era lo más natural, porque es la tierra en la que hay más tradición pues el lobisomé, etc. Lo curioso fue que la escribí y esta novela no respiraba, no funcionaba, no cuajaba, hasta que la novela la pasé a Castellón, que es de donde es mi abuelo. Y de pronto, claro, me meto en un territorio que es un territorio que conozco bien, el Maestrazgo, que es una tierra que no sé si conocéis el Maestrazgo, pero es un paisaje muy peculiar, es muy duro, es agreste, es un lugar en el que te puedes perder y no te encuentran, ¿no? Y en cuanto lo llevé a este territorio, esta sensación que tienes, es como si notaras como que el lobo camina, que empieza a caminar, que empieza a moverse. Entonces de pronto la novela respira, y primero lo tengo que poder ver yo para poder intentar transmitir esta sensación de desamparo. Por un lado, lo que es un pueblo muy pequeñito, un pueblo, además estamos hablando de hace muchos años, ¿no? De cuando nace Joaquín, pues estamos hablando de los 50, y de un pueblo perdido en una montaña, y esta sensación de desamparo, cómo es en un pueblo así, cuando alguien sale cuando la nieve no está pisada todavía, ¿no? Y esta sensación de soledad, y a la vez de que todo el mundo está detrás de las ventanas mirando y viendo lo que haces. Eso tenía que llevarlo a un lugar donde lo conoces, y de esta manera. Es que ha tratado usted del pasado de Joaquín, que luego nos ayuda a entenderle
en el futuro, vamos, cuando es mayor, ¿ha sido premeditado? Bueno, sí, lo que hice fue jugar pues eso, ¿no? Con dos niveles de tiempo. La historia de lo que es el presente de Joaquín, todo el viaje contado de una manera lineal, Sí. cronológica, y después, para entender bien todo, hacer estos saltos en el pasado. O sea, no podía haber contado la historia de manera lineal completa, ¿no? Desde el nacimiento hasta el final, pero era más interesante que poner en relación siempre presente y pasado, de manera que entendemos las cosas mucho mejor y se intensifican las sensaciones y las ideas cuando sucede algo en la vida de él, y ese fragmento del pasado nos ayuda a entender por qué él reacciona de una manera determinada, por qué lo dice de una manera determinada. Y creo que este juego de tiempos era mucho más, intensificaba la historia. Y si no, claro, si lo haces lineal, lo que pones aquí después explica algo que pasa aquí, está demasiado lejos en el tiempo. De esta manera era un trabajo de orfebrería al final, porque tienes que ir enlazando todo y uniendo pero bueno, a mí es que me parece más interesante como autora y también como lectora. Cuando encuentro este trabajo de estructuración en una novela, lo disfruto mucho, y dejando además esa parte me encanta ir, sí, dejando pequeñas pistas, dejando aquí un hilo, algo que después vas a encontrar ahí, y que el lector vaya haciendo estas conexiones. Me gusta mucho jugar con que el lector se va a acordar de algo y después dirá ahora, ¿no? Y que haya siempre estos momentos de clarificación, que son como que algo te ilumina, ¿no? Sí. Esto me gusta como lectora también. Creo que uno es como escritor como es como lector también. A mí me gusta